buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoné. Bueno, hoy ya podemos decir que el gobierno de Keiko Fujimori, su gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, las cámaras, las mesas directivas de las cámaras, todo está instalado. Se prepara, como se dice, la institucionalidad para un periodo político que debería cambiar sustancialmente esta década de autodestrucción y desorganización en la que nos sumergimos todos los peruanos. Pero es necesario reflexionar. El día de hoy hay nuevos conceptos. Uno empieza a ver nuevos conceptos. Oficialismo, oposición, por ejemplo. Ya no estamos hablando cómo disolver o vacar al adversario, o cómo hay por ahí un mochasueldo, aunque por ahí apareció un congresista pegalón, pero del lado de la extrema izquierda, ¿no? Del lado de la extrema izquierda. Pero eso no son los temas principales, todo parece indicar, porque, por ejemplo, se filtró este proyecto de solicitud de facultades para legislar por 120 días, y de pronto el Perú empezó a debatir sobre reforma laboral, sobre el tema del Estado, sobre seguridad ciudadana. Los medios convocaban a los especialistas, medio que parecíamos otro país. Pero, por otro lado, hay un tema central. La reciente historia del Perú nos está demostrando que no solo hay que hacer las cosas bien, no solo hay que transformar una sociedad, un país, una economía, sino que hay que contar la historia. Si no aprendemos la importancia que tiene el papel de la narrativa, el papel de contar en la historia, bueno, nos va a pasar de que el gobierno de Alberto Fujimori puede tener muchas críticas, pero tal como se ha contado la historia, para algunos es la suma de todos los males. Igual el segundo gobierno de García puede tener muchas críticas, pero es el gobierno que más creció, más redujo pobreza en el siglo XXI. Pero para otros es un gobierno que suma más cosas negativas que positivas. Bueno, eso es contar la historia. Y por ese motivo, por todas estas consideraciones, el día de hoy hemos convocado al señor Francisco Tudela, ex canciller de la República, investigador, estudioso, académico sobre los temas nacionales e internacionales, un intelectual, uno de los pocos intelectuales del Perú actual. Y bueno, él ha aceptado esta conversación. Le decimos buenas tardes, doctor Tudela, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar el diálogo. Quería empezar esta conversación preguntándole, ¿cuál es la primera impresión que tiene del gobierno, del gabinete y de esta menos de una semana del nuevo periodo político? Bueno, lo que veo es un gobierno que está buscando ampliar su base política. Ha incorporado ministros que compitieron con la presidente Keiko Fujimori en las últimas elecciones y los ha incorporado a su gabinete, cosa que ha sido acertada porque amplía la base política del gobierno. Ha logrado un acuerdo en el Senado, cosa que garantiza cierta estabilidad. La Cámara de Diputados es bastante más difícil porque nadie tiene una mayoría suficiente. Y naturalmente este gobierno se ve que sí está decidido a reformar un Estado que se ha vuelto gigantesco en los últimos 15 años. Porque lo que ha sucedido en los últimos 15 años es que ha habido una dilapidación enorme de recursos, un enorme desperdicio. Se ha creado de 14 ministerios, se ha pasado a 19 ministerios. Hay varios que están de más, que eran parte de otros. El endeudamiento público es del orden de 90.000 millones de dólares. Estaría bien si ese endeudamiento hubiera sido dirigido a proyectos concretos, hidroeléctricas, puentes, etcétera, como se hace en todas partes del mundo. Pero en el fondo se ha deducido probablemente el 50% más de esa suma
para el gasto corriente no productivo. Esto es para pagar planillas de este Estado tan grande, ¿no? Petroperú, Por dar un ejemplo, a Petroperú. Y este Estado es un Estado que se ha dedicado al clientelismo. Y entonces la burocracia estatal ha ido creciendo, las consultorías han ido creciendo. Estamos hablando de miles de millones. Y esos miles de millones se desperdician en actividades que en el fondo no son productivas, sino que simplemente son creadas, son posiciones dentro del Estado creadas para pagarle a la clientela política de tal o cual gobierno. Entonces esto implica austeridad, reducción del Estado, y ese es el gran reto que tiene el gobierno, que va a necesitar recursos en el futuro. Y mira, digamos, tomando en cuenta el discurso de la presidenta Keiko Fujimori y este proyecto de solicitud de facultades delegadas, uno podría decir que el gobierno parece que ha puesto en el banquillo de los acusados al Estado como la fuente, eso es más o menos lo que se ha dicho, como el responsable de que no hayan servicios para la gente, educación, en fin, todos los problemas que ha mencionado el Estado. En ningún momento mencionó el enorme aporte que tiene el sector privado en este país, pero implícitamente se concluía, el Estado fracasa y el sector privado está haciendo su tarea, está asumiendo su responsabilidad. Se puede decir que Keiko va en ese sentido. Sí, la gran reforma que le hace falta al Perú es la reforma del Estado. O sea, no podemos seguir con un Estado gigantesco e improvisado. En realidad, es un Estado que va por tercios, porque más del 60% del presupuesto de la República va a las regiones. Ese es el segundo. El primer tercio es el Ejecutivo con 19 ministerios, al cual hay que sumarle el 20º, porque la presidencia del Consejo de Ministros también ha crecido enormemente y ha devenido en el Ministerio de los Ministerios. Entonces, no se trata de suprimir la presidencia del Consejo de Ministros, pero sí se trata de adelgazar. O sea, el Estado tiene que hacer dieta. El Estado tiene que suprimir todo aquello que es superfluo. Y hay muchísimo que es superfluo. Y luego vienen los gobiernos regionales que tienen que tener un órgano supervisor y un órgano regulador de la gestión del presupuesto de la República que les toca a ellos, porque ellos reciben todas las regiones el 60% más del presupuesto de la República, y aquellas regiones que tienen importantes proyectos mineros, sobre todo en el sur o energéticos, reciben además el canon. Claro. Y sin embargo, son las zonas más pobres del país. Y han gastado por lo menos 3 veces más lo que se necesita para resolver todo el problema del agua potable en el Perú. Y en el Perú siguen habiendo 3.5 millones de peruanos sin agua potable. Esto es inconcebible. En pleno siglo XXI, entrando al segundo cuarto del siglo. Y luego terminó el primer luego viene el radical y dice no hay agua potable porque la empresa no paga impuestos. Bueno, pero es una empresa pública. La empresa del agua es una empresa pública. No, me refiero a que no hay agua potable porque no hay dinero, porque las empresas privadas no pagan impuestos al Estado. No, ese es el gran discurso. Esa es una gran falacia, porque esas reservas que están en el Banco Central, que son del orden de los 100.000 millones de dólares, no es plata impresa, es plata generada por los impuestos. Claro. Ese 60% del presupuesto nacional que va a las regiones Solo es dinero generado por los ciudadanos. efectivamente. Y todos los ciudadanos pagan a través del IGB, 18%, selectivo al consumo, etc. Sí, pues. Entonces, lo que tenemos es gran cantidad de recursos que están como en un circuito cerrado,
se asigna una partida a las regiones. Esa partida no es integralmente utilizada. Quisiera terminar este concepto. No es integralmente utilizada. Digamos que gastan, en el mejor de los casos, el 40%, digamos el 50%. Y ese otro 50% queda en cuentas. A fin de año regresa al Tesoro Público y es reasignado en el próximo presupuesto. Entonces, digamos, hay una gestión de los fondos públicos en la cual un porcentaje de esos fondos está constantemente paralizado. Ahora, si esa es la aproximación de Keiko, ya tenemos las mesas directivas de las cámaras, ya conocemos la conducta de la oposición, hay centros que no son centros, hay extremos radicales que se mezclan, no sé qué. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro en la relación entre el oficialismo y la oposición? Tenemos esta solicitud de facultades delegadas. Sí, el drama del Perú es que la izquierda ha rechazado la modernidad. La izquierda no ha comprendido el mundo completamente diferente al cual el Perú está entrando en el siglo XXI. Cuando yo vi el programa de gobierno de Juntos por el Perú, no podía creerlo. Era el plan Inca del general Velasco. O sea, las personas que redactaron ese plan de gobierno querían regresar a 1970. Esto es, querían regresar en la historia 60 años atrás. Entonces resulta inconcebible que esta izquierda no sea ayornada. Y luego algunos sectores de esa izquierda que se presentaban como un centro, súbitamente hacen una alianza con esta extrema izquierda anacrónica. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Se disolvió el centro izquierda y quedó solo la extrema izquierda fuera de algunos pequeños partidos de los cuales probablemente sea posible construir un puente y hacer alianzas. Y esta izquierda que no se ha modernizado, ni siquiera se acerca a los estándares del Partido Comunista Chino. Pero se acerca a los estándares del Partido Comunista de Cuba, que tampoco quiso modernizarse y hoy su población pasa hambre, no tiene agua porque no hay electricidad y las bombas de agua no funcionan y vive en la oscuridad porque no hay electricidad, no hay luz. Entonces lo más probable es, considerando esa densidad ideológica anclada en el pasado, en el regresionismo, es que hayan ciertas colisiones, por decirlo menos, entre el oficialismo y en la oposición en los próximos años. Yo creo que es posible porque evidentemente hay sectores que comprenden más las dinámicas del siglo XXI y que son perfectamente asequibles. Hay otros que o son radicales o que dando la apariencia durante la elección de estar al centro se han radicalizado y se han embracetado con la extrema izquierda, ¿no? Incluso cuestionan el dar facultades legislativas al Ejecutivo. Todo gobierno peruano de 1980 en adelante ha recibido facultades legislativas del Congreso. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas alguien plantee que no se deben dar facultades legislativas y que el Ejecutivo tiene que mandar ley por ley al Congreso? No, si va a empezar a mandar ley por culpa de una oposición extremista, pues evidentemente nos va a tomar 30 años reformar el Estado y hacer dinámica. Y es el fracaso del... O sea, estamos hablando de la necesidad de un paquete legislativo para el cual las facultades legislativas son esenciales. Y eso no es una cuestión de izquierda o de derecha. Esa es una cuestión de lógica de gobernabilidad.
O sea, en el fondo, quienes están planteando no dar facultades legislativas, lo que están tratando de hacer, y creo que no lo van a lograr, es negarle la gobernabilidad al nuevo gobierno. O sea, la capacidad de gobernar. O sea, meterle cabe, sabotearlo. Eso es muy grave, Claro. porque muestra una falta de convicción democrática. Porque toda crisis que anule la posibilidad de gobernar lleva a la inestabilidad constitucional, a las censuras, a las matanzas, yo sabe a qué. Entonces eso es algo que ningún peruano quiere. Bien. Doctor Tudela, quiero a partir de este tema plantearle una reflexión de otro tipo. Mire, una de las cosas que preocupa a un sector de gente que analiza, reflexiona, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Este, no solamente se trata de hacer las cosas bien, sino que se trata de contar las cosas que se han hecho bien, de contar correctamente. Mire, le pongo dos ejemplos. Uno puede tener una suma de críticas contra el gobierno de Alberto Fujimori, pero si uno convocara a historiadores, sociólogos, economistas y pusiera los datos y los resultados sobre la mesa, uno tendría que reconocer que fue uno de los mejores gobiernos del siglo XX, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ese gobierno es la suma de todos los males. Y le agrego otro ejemplo, el gobierno de Alan García, el segundo gobierno de Alan García, donde más se creció, donde más se redujo pobreza. Bueno, pasó el gobierno de Ollantumala y el señor García apenas alcanzó 7% en la siguiente elección. La narrativa, el relato, la fábula. Lo que sucede es que esos científicos sociales a los cuales tú haces mención, así tengan los datos duros frente a ellos, están tan ideologizados en el sistema universitario que van a tener la tendencia a no ver los datos y construir esta narrativa de la dictadura. La esposa del señor Toledo ha hablado de miles de muertos del Sí. gobierno de Fujimori. O sea, cree que atacando agresivamente y diciendo falsedades va a conseguir su indulto, cosa que es incomprensible. O sea, muestra un estado psicológico perturbado. Además, si fuera cierto que no han hecho nada, ¿por qué la señora Toledo no quiere venir al Perú y se queda en Israel? Ese es un misterio muy grande, ¿no? Debe tener miedo de que sea arrestada en el Perú, no arrestada por el Fujimorismo, porque su esposo no ha sido arrestado por el Fujimorismo. Su esposo ha sido procesado por el Poder Judicial bajo gobiernos de izquierda. Sí, sí, ahí está. Esa es la fábula, pues. O sea, solo con repetir los lugares comunes del relato, de la fábula, uno siente que está ubicándose en la historia. Sí, yo quisiera aclarar ese punto que es muy importante. Uno juzga a un presidente Ramón Castilla, a Manuel Pardo, algunos dictatoriales como el general Odría, el presidente Alberto Fujimori, que tuvo 8 meses de gobierno dictatorial, es cierto, pero luego a instancias de la OEA restableció el equilibrio de poderes, se creó una asamblea constituyente con poderes legislativos. Entonces, Manuel Pardo enfrenta la quiebra del Estado. Y a pesar de eso, hace el Hospital Obrero, crea la imprenta del Estado, modifica el sistema educativo, etc. Ramón Castilla es el primer gobernante después de una época de caos, guerras civiles, que, que llega al poder y establece por primera vez un sistema educativo para el Perú. El Perú, para la época de Ramón Castilla, a mediados del siglo XIX o a finales de la primera mitad del siglo XIX,
todavía tenía el sistema de educación virreinal, no había sido capaz de crear un sistema educativo. Ramón Castilla lo hace. Ramón Castilla elimina de verdad la esclavitud, no en los nacidos el 28 de julio, no, la elimina. En fin, y tiene muchísimos méritos, establece escuelas sobre todo el país, en fin. Cada uno de estos presidentes enfrentaba un vendaval. Castilla enfrentaba la anarquía del caudillismo militar, siendo él mismo militar, le crea un régimen de estabilidad y muere combatiendo a los caudillos militares que se le oponen. En el caso digamos, de la República aristocrática, que va desde la primera de la presidencia, la segunda presidencia o la primera constitucional de Nicolás de Piérola, hasta el segundo gobierno de Leguía, ellos reciben un país destruido por la guerra del Pacífico, por la expoliación del ejército ocupante y por la guerra civil entre los distintos caudillos militares que no logran constituir un gobierno. Y esa república aristocrática en 25 años, o sea, de 1895 a 1919, en 24 años, reconstruye el país y lo convierte en un país poderoso, viable. Hay grandes críticas al civilismo, eran elitistas, eran esto, eran lo otro, pero era lo que se necesitaba en un país que estaba completamente arruinado. Pero viene el tema de la narrativa. González Prada se encarga, desde su anarquismo, de dar una narrativa profundamente negativa, perpetuamente negativa, a la cual se agarrarán los futuros partidos de izquierda a partir de 1929 y el APRA también. Cuando digo los futuros partidos de izquierda me refiero tanto al APRA como al comunismo, ¿no? Que el comunismo no tiene éxito en el Perú. El APRA es el partido que tiene éxito. Y entonces el presidente Fujimori, ¿qué es lo que recibe? Porque no se puede juzgar sus resultados sin saber qué es lo que recibe. Recibe la Comisión de la Verdad, dijo que eran 60 y tantos mil muertos. Según otras fuentes, se trata de 29.000 muertos, 27.000 muertos, digamos 40.000 muertos. Bueno, todos esos muertos, el 99%, son de 1980 a 1990. No son obra del presidente Fujimori. La narrativa, Los genocidio, etcétera, los atribuye a su los atribuye al presidente Fujimori y lo convierte en el chivo expiatorio de los pecados de los gobiernos anteriores, que se lleva estos pecados a la cárcel y finalmente pasa el resto de su vida en la cárcel y le dan un indulto para que muera en su casa. Entonces es dramático porque la narrativa es falsa, porque lo que hace el gobierno del presidente Fujimori es cambiar completamente la estrategia y tener confianza en las comunidades campesinas, en la población, en los sectores populares y darle los medios para defenderse. Es una de las estrategias contrasubversivas más democráticas y participativas de la región. De la historia de la contrainsurgencia en el Probablemente. no hay nada similar. Y luego la economía, el Estado empresario. Ese Estado que se caía, el Estado de Venezuela. Ese es el segundo punto. Un Estado que controlaba toda la gran empresa. No había sector privado. No había sector privado. Había sector privado, pero mediano y pequeño. El Banco Continental, diciembre de 1968, nacionalizado por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. El Banco Internacional, nacionalizado. Las grandes minas, todas nacionalizadas. Y entonces, si uno... El Estado vendía arroz y leche, ¿se acuerda? Con bonados de 5 compraba vendía toda la producción agrícola y minera del Perú
y compraba los alimentos, la leche, todo lo que los peruanos consumían. Si un minero necesitaba barretas, botas y lámparas de carburo, tenía que ir a Minero Perú Comercial a comprarlas. Y como en Venezuela empezó a faltar leche y huevos. Claro, entonces este Estado, que abarcaba más del 50% de la economía nacional, es el segundo reto que enfrentó el presidente Fujimori. Un Estado cuyas empresas públicas perdían 3.000 millones de esa época. Estaríamos hablando, yo creo, de unos 10.000 o 11.000 millones de dólares de hoy en día, porque el dólar se ha devaluado, pero dólares de esa época, 3.000 millones de dólares por año. Un país que había perdido todo contacto con el mundo financiero internacional, que no tenía crédito, que no podía estructurar deuda, nada. Que tenía hiperinflación. Y ese es el tercer punto, no tenía moneda. Cuando el presidente Fujimori asume, la inflación está en 7.614%. La inflación acumulada del quinquenio anterior es del 122.000%, la inflación acumulada. Entonces, este era un panorama apocalíptico en el cual la población estaba aterrada porque las bombas explotaban de noche, se iba la luz de las ciudades, sea Arequipa, sea Lima, sea Trujillo, los coches bombas, los atentados, los asesinatos selectivos. Era realmente una impresión de apocalipsis. Y la gente en las calles, porque tenían que cambiar esos soles que no valían nada por dólares cuanto antes. Entonces, cuando alguien recibía un pago, sea su sueldo o un comerciante recibía un pago, salía corriendo a buscar a un vendedor de dólares para deshacerse de los intimillones, que era la moneda de aquella época. Entonces, un país sin economía, un Estado quebrado, Fallido. y atacado ferozmente por dos organizaciones criminales terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, claro, frente a eso, el presidente Fujimori lleva, digamos, una carga impresionante. O sea, creo que ningún gobierno de la historia del Perú ha tenido un peso semejante sobre sus espaldas. Pero logró conjurar la crisis y resolver estos graves Así es, pero problemas. por ejemplo, el año 91, a finales del año 91, envía la ley de presupuesto al Congreso. El Congreso no se la aprueba, se la modifica y era ilegal modificar la ley de presupuesto. Entonces tiene que empezar el año 92 con el presupuesto del 91. A principios del 92 manda una serie de decretos legislativos para que sean convalidados por el Parlamento, por el Congreso. El 23% de esos decretos legislativos, todos relacionados con estructuración del servicio de inteligencia, con lucha antiterrorista y con reforma económica, son rechazados por el Congreso. Y los demás, los que sí pasan, para reformar algunas empresas públicas y qué sé yo, van al Tribunal Constitucional y son declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. O sea, un juego sin salida. El Congreso dice, pero nosotros aprobamos el 75, 76% de los decretos legislativos. Sí, pero de esos los importantes van al Tribunal Constitucional y son declarados inconstitucionales e inaplicables. O sea, literalmente, la oposición herida por la victoria del presidente Alberto Fujimori, la victoria electoral del año 90, decide encajonarlo y acorralarlo, que es lo que hoy una facción de la izquierda pretende hacer nuevamente. Entonces, digamos,
se produce algo que es indeseable desde todo punto de vista, que es la ruptura del orden constitucional. El presidente el 5 de abril cierra el Congreso. La OEA hace una sesión de emergencia. Citan una cumbre en Bahamas para ver este asunto. El 5 de mayo, 30 días después del golpe, y el presidente Fujimori, yo estuve en esa sala, no dejaron entrar a la prensa, pero Alberto Ulloa y yo escondimos nuestras credenciales de periodista, que estábamos con terno, y entonces logramos entrar mezclados con la delegación venezolana a la sala donde tenía lugar la reunión de cancilleres con el presidente. Entonces él expuso sus tesis sobre la partitocracia, etcétera, etcétera, que eran tesis que tenían en muchos casos fundamento. El golpe de Estado era el problema, no las tesis. Había que resolver eso. Después de terminar su exposición, el canciller de la Argentina, Guido Di Tello, es el único que habla. Y le dice: señor presidente, hemos escuchado con atención lo que se ha dicho. Solo tenemos que decirle una cosa: usted tiene que celebrar elecciones ortodoxas. Esas elecciones se celebran en noviembre, 8 meses después. 7 meses después de Bahamas. Sí, claro. Y se da al Congreso Constituyente, se elige un Congreso pleno, con facultades legislativas, con bancadas, etc. Los partidos que no están ahí es porque no quieren participar de la elección. Pero gente, por ejemplo, de la Izquierda Unida, como Henry Pease, el PPC, están todos presentes en ese Congreso. El Frente Independiente Moralizador, el señor Rivera, también está presente. Y a esto, a toda esta descripción que usted hizo. Entonces, acá el concepto clave es que de noviembre digamos, para redondear, de diciembre de 1992 o enero de 93, al gusto del consumidor, hasta la salida del presidente Fujimori hacia la cumbre de APEC de Brunei y luego se va a Tokio. Lo que se tiene es un gobierno constitucional, no una dictadura. Cuando se logra subsanar todo lo que no había podido pasarse por el Congreso anterior, todas las reformas, el presidente Fujimori va a elecciones contra el ex secretario general de Naciones Unidas, don Javier Pérez de Cuéllar, el año 95, y el presidente Alberto Fujimori gana con el 64.5%. Y la izquierda saca un representante, creo. Un solo representante, el señor Beria Pantoja. Bueno, todo está bien. Entonces, eso muestra la realidad. Se habla de la dictadura. No solo se habla de los miles de muertos. Eso es falso. Pero se habla de la dictadura. Bueno, dictadura hubo 8 meses. Pero no se puede decir que la década es dictatorial. De acuerdo, pero no se debe decir que el comercio, que América Televisión, en fin, que la República estaban comprados. De acuerdo. Digamos, pero ¿cómo entender que nos hemos pasado en realidad 26 años de una narrativa, ¿no?, predominante? La narrativa que, disculpe usted, doctor Tuela, que podría empezar a terminar con el nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Pero ha sido me hace recordar a la narrativa del Allende de Chile, que alimentó a la izquierda 50 años hasta llevar al poder a Boric, ¿no es cierto? Entonces esta ha sido una narrativa que ha durado 26 años, que podría terminar con el gobierno Keiko Fujimori. Pero yo le insisto en esta pregunta, porque la única manera de resolver esto es que quienes tienen que enfrentar la lucha de los relatos y las narrativas entiendan este fenómeno. Bueno, es muy importante comprender que ha sido un tema de agitación y propaganda de 25 años, que solo fue posible por la existencia de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad era un órgano patrocinado por el PNUD
de Naciones Unidas. Se había ensayado en Sudáfrica, en algunos países, y entonces se importó este modelo de Naciones Unidas al Perú. Naturalmente estaba muy sesgado ideológicamente. No es necesario que uno lo diga. Por ejemplo, el terrorismo no es atribuido a la voluntad de Abimael Guzmán y el señor Víctor Polay de atacar a la sociedad peruana y matar. No, son causas sociales. Ahora, ¿quién ha causado la quiebra del Perú? El gobierno militar. ¿Quién es integrante de la Comisión de la Verdad? Un miembro de la Junta Militar, el general Arias Graciani. Entonces, todo es literalmente sesgado en la Comisión de la Verdad. Pero la Comisión de la Verdad construye la narrativa. Entonces, las circunstancias históricas que hoy vivimos 25 años después son muy diferentes. Muy diferentes. Doctor Tudela, Y naturalmente, como dicen los americanos, nada tiene tanto éxito como el éxito. Nothing succeeds like success. de acuerdo, Y entonces, esa es la clave para cambiar este conjunto de exageraciones o de falsedades. le escuché a usted sostener que el anti o la narrativa en contra termina cuando el afectado tiene éxito. Y tiene razón, pero también hay que tener la voluntad de narrar, de contar Claro, la historia, porque si no, a ver, Alan García tuvo éxito, llegó por segunda vez, ¿no es cierto? Pero no se propone. Y mira, Alan García. permítame, doctor, era tan plural como Keiko, no sé si usted recuerda, llegó de ser Fue absolutamente plural. el primer ministro, pero no se propuso contar la historia. Nunca él creyó que colocando a un presidente del Consejo de Ministros de izquierda iba a obtener, digamos, iba a obtener la disolución del encono perpetuo de la izquierda marxista contra el APRA, que viene de los años 30, que no era un encono contra García, era un encono histórico contra el APRA del comunismo internacional. Y el hecho es que lo persigue. Y lo persigue hasta acorralarlo en su casa. Y Alan García se suicida. Es una historia terrible. Alan García tiene mucho éxito, pero tiene una estructura que le permite tener mucho éxito, que son las reformas hechas por Alberto Fujimori. ¿Y qué podríamos decirle, qué podríamos sugerirle a la presidenta Keiko Fujimori, a sus colaboradores? Bueno, por el momento no me atrevo a sugerir nada, porque tiene 5 días en el cargo. Pero hablando de este tema de la narrativa, yo siento que cuando hablamos de este tema, yo me atrevería a decir, salvo la narrativa, todo es ilusión. Claro, pero Yo acá quisiera hacer una distinción. Uno no puede, como los avestruces, meter la cabeza en la tierra y no mirar, porque entonces la narrativa continúa. O sea, la idea de que la gente se va a olvidar por sí misma no de esta narrativa no es cierta. no es. Esa narrativa está atrincherada en el sistema educativo, desde el colegio hasta la universidad. Entonces es necesario poner los hechos y las cifras y la realidad sobre la mesa. Y eso tiene que ser trabajado activamente en estos 5 años. Porque si no, si el gobierno ignora esta narrativa, va a ser devorado por esa narrativa. Al primer tropezón. No es fácil el camino que le ha tocado a la presidenta Keiko Fujimori. Tiene retos tremendos y los voy a decir rápidamente. Primero, el Niño, que ya estamos viviendo, cuyas lluvias comienzan en noviembre, que va a afectar sectores populares vastos, que va a afectar seriamente y ya está afectando a la agroindustria,
que ya ha liquidado la pesca hasta que se normalice el clima. O sea, realmente estamos entrando a una mega crisis porque según NOAA, la Oficina Oceánica y Meteorológica Norteamericana, según la Oficina Meteorológica Australiana, la de la Unión Europea y la del Reino Unido, este es el niño más fuerte desde el siglo XIX. Uno fuertísimo en 1877, que nos dejó arruinados para el 78 y el 79. Cuando estalló la guerra, el Perú era un país que no tenía recursos. Se acusa a Pardo. Pardo nos compró acorazados. Un momento. Entre Pardo y la Guerra del Pacífico está el gobierno de Mariano Ignacio Prado, en primer lugar. Y en segundo lugar, el gobierno de Pardo paga el 80% del presupuesto nacional a los tenedores de la deuda externa peruana. El Perú tenía un endeudamiento enorme y sus recursos no alcanzaban. O sea, era una crisis real heredada del gasto dilapidador y no controlado en la construcción de los ferrocarriles, etc. Eso es otra historia. Entonces, el Keiko Fujimori, presidente del Perú, enfrenta la reforma del Estado. Y la reforma del Estado no es una reforma que se hace con el lápiz y papel, porque cuando uno reforma el Estado, uno tiene que prescindir de seres humanos que tienen que abandonar ese trabajo porque no son útiles. Se les puede pagar incentivos, en fin, pues hay muchas fórmulas que se han usado en diversas partes del mundo. Pero la resistencia humana, Natural. el nuevo gobierno va a encontrar dentro de este Estado gigantesco que nada es plata. Es una resistencia que ningún gobierno, ni siquiera el de su padre, ha enfrentado. Porque el gobierno de su padre tenía un Estado gigante, pero quebrado. O sea, nadie iba a discutir que no había dinero. Pero ahora hay dinero. Claro, quizá esa sea como decía un candidato, la pastillita de optimismo, ¿no? Hay una riqueza que muy pocas veces ha tenido el Perú y que está siendo saqueada por un Estado disfuncional. Y el tema de la regionalización es un tema que debe ser seriamente examinado desde el punto de vista presupuestal. Seriamente examinado. Recuerde. Porque hay una gestión insuficiente. Y eso tiene que corregirse. Tiene que haber una coordinación entre el gobierno, los gobiernos regionales, las municipalidades, para gastar bien y no desperdiciar los recursos. De acuerdo. Hoy en el Perú hay obras abandonadas, carreteras abandonadas, irrigaciones abandonadas, tiradas, porque una vez que algunos malos funcionarios obtienen una comisión, se olvidan del proyecto y lo abandonan. Así es. Bueno, doctor, yo le agradezco infinitamente por esta interesante conversación. Si bien no es cierto la frase salvo en la narrativa todo es ilusión, porque se necesita historia, hechos, eficiencia, eso no es. Pero vale la exageración un poco para hacer referencia a todo Lo que sí es cierto en el terreno de la psicología política y en el terreno de la propaganda política es que si no se desmonta la narrativa de la extrema izquierda y de los sectores antifujimoristas por diversas razones, grupos empresariales que perdieron el MUCO, el Certex, candidatos que fueron derrotados por Alberto Fujimori, etc. Si esa narrativa no es desmontada, se convierte en un peligro existencial para el gobierno que empezó el 28 de julio, el gobierno de la presidente Keiko Fujimori. Eso debe quedar absolutamente claro, porque el poder de las ideas es más poderoso que la artillería que los ejércitos. y que los ejércitos. Esa es la verdad. Lo que mueve al mundo son las ideas.
la revolución tecnológica que vivimos son ideas Así es. que al señor Elon Musk, al señor Bill Gates, etcétera, se les haga ocurrir. Parafraseando la Biblia, el hombre no solo come pan, sino también la palabra, la Así es. historia. Bueno, doctor Tudela, muchas gracias por esta conversación. Seguiremos conversando como siempre. Muchas gracias, Víctor Andrés. Infinitamente agradecido. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide, suscríbase al canal, deje su comentario. Así avanzamos, nos consolidamos. Muchas gracias.